Universidad Pública del Alto. Carrera de Derecho. Materia: Derecho Internacional. Docente: María Elena Ledesma Dorado. Paralelo J, turno noche. La Paz, Bolivia. Gestión 2022. Presentamos el tema Funcionarios Internacionales. Integrantes: Huanca Cabrera Zulema, Cabrera Rodríguez Leónidas, Velasco Montesinos Omar Pedro, Quispe Acho Verónica Charo, Choque Uchani Alfonso Roli. Comencemos. Naturaleza jurídica. La condición jurídica de los funcionarios internacionales tiende a ser estatutaria y no solo contractual. Amparado en el estatuto interno, puede ser una carrera. Rangos. Según el artículo 22 del Reglamento Orgánico del 27 de junio de 1995, las embajadas, misiones permanentes ante organismos internacionales, consulados y misiones especiales son las representaciones oficiales de la República o el Estado en el exterior. Embajador. Según el artículo 26 del Reglamento Orgánico, el embajador es el representante del presidente de la República del Estado receptor. Depende del ministro de Relaciones Exteriores y Culto y de los secretarios nacionales. Entre sus atribuciones tenemos el cumplir instrucciones impartidas por el presidente de la República, el ministro y los secretarios nacionales del ministro de Relaciones Exteriores y de Culto. Proteger los intereses del Estado y de los ciudadanos en el Estado receptor. Ejecutar la política exterior boliviana ante el gobierno u organismos donde se haya acreditado. Velar por el cumplimiento de acuerdos y obligaciones internacionales donde Bolivia sea parte. Perfeccionar las relaciones de amistad y cooperación entre Bolivia y el Estado receptor. Desarrollar vínculos económicos, políticos, culturales y científicos. Promover, captar inversión extranjera. Fomentar las exportaciones bolivianas al país receptor. Permitir informes periódicos respecto a la misión. Acreditar a los funcionarios de la misión ante el ministro de Relaciones Exteriores del Estado. Supervisar, dirigir y orientar el desempeño de los funcionarios bajo su dependencia. Supervisar el desempeño de los consulados de Bolivia que están bajo su jurisdicción. Suscribir la correspondencia oficial de la nación. Asistir a actos, ceremonias oficiales que señale el protocolo del Estado receptor. Conmemorar pública y oficialmente el Día de Independencia Nacional. Velar por la vigencia y el buen uso de las inmunidades y privilegios de la misión y los diplomáticos y consulares a su cargo. Formular protestas diplomáticas previa autorización de la Cancillería de la República. Controlar el cumplimiento de las obligaciones locales contraídas por la misión y el personal de su dependencia. Y otros que establezcan. Bueno, siguiendo con la exposición, hablaremos qué es un cónsul honorario y un cónsul plenipotenciario. Bueno, el cónsul honorario, en su reglamento consular del 11 de julio de 1989, en el servicio consular es la rama especializada del Servicio de Relaciones Exteriores de la República que tiene las siguientes funciones. Bueno, tiene muchas funciones estos cónsulos honorarios, pero mencionaremos tres que más o menos las más relevantes. Bueno, la primera función que tiene es representar y proteger los intereses de la República de los ciudadanos bolivianos que se encuentran en los estados con los cuales Bolivia mantiene relaciones consulares dentro de los límites señalados por el derecho internacional. Esa es una de las funciones que tiene un cónsul honorario. Ahora veremos una segunda función que tiene un cónsul honorario. Es de mantener y fomentar el desarrollo de las relaciones comerciales, económicas, culturales, científicas entre la República de Bolivia y los estados con los cuales sostiene relaciones consulares.
Esa es como una segunda función que tiene. Y ahora veremos una tercera función. Bueno, esa tercera función es extender pasaportes a los ciudadanos bolivianos en el exterior y otorgar visas y documentos de viajes a las personas que se trasladen a Bolivia. Ese es más o menos las funciones o el trabajo de un cónsul honorario cuando está fuera de un país donde se lo envían. Bueno, ahora veremos qué es un cónsul plenipotenciario. Un cónsul plenipotenciario, el adjetivo plenipotenciario se aplica sobre el individuo que es enviado por las autoridades de un país a otra nación con la intención de representar y definir los intereses de su patria. Se conoce como ministro plenipotenciario, por lo tanto, al representante de un país que se cuenta con una acreditación en otro estado o nación para desarrollar diferentes negociaciones y buscar acuerdos. Eso es más o menos lo que es la función también de un plenipotenciario. Los dos cónsules, que son muy importantes cuando están fuera de un país, ven la forma de colaborar a sus compatriotas que prácticamente habitan o viven ya en otras ciudades. Bueno, tenemos también agregados y otros. Son más o menos algo que le complementa a estos cónsules honorarios y cónsules plenipotenciarios. Un agregado y otros. Un agregado en la palabra proviene del latín agregaré. Esta persona tiene que buscar con estudios, ya que es incorporado a una embajada para que ayude o sea designe en diferentes áreas como agregado agrícola, agregado científico, agregado cultural, agregado de prensa, agregado laboral y agregado militar. Bueno, eso es cuanto podemos más o menos dar a conocer qué son los cónsules honorarios y cónsules plenipotenciarios cuando están fuera de nuestro país. Muchas gracias. Ahora nos toca ver los derechos. La Ley 465, Ley del Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, en su artículo 43, reconoce una serie de 26 diferentes derechos a los servidores y servidoras públicas que trabajan en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, para ejemplificar estos derechos, citaremos los siguientes de manera general. Por ejemplo, un derecho muy importante es que se tiene derecho a las vacaciones anuales de acuerdo a las características del Estado o el organismo internacional que los permita. Tenemos derecho a los sueldos y bonos, derecho a la seguridad social, derecho a los privilegios e inmunidad, derecho a elegir a sus representantes en el lugar en el cual están, el derecho a recibir un título de nombramiento y el derecho a título de viaje, entre los principalmente reconocidos. Entre los deberes, de la misma manera, el artículo 44 de la norma señalada cita 21 diferentes deberes. A su vez, el artículo 45 de esta ley destaca 2 parágrafos de deberes en materia de ética relacionados a principios y valores fundamentales y sobre todo contra la lucha de la corrupción. Entre los principales deberes generales se tiene el no recibir ni aceptar instrucciones de los gobiernos en los cuales se trabaja. Deben trabajar exclusivamente al servicio del organismo, obediencia y disciplina operacional, guardar el secreto o reserva diplomática, no recibir condecoraciones no autorizadas por su organismo, a no ser que sean condecoraciones militares. Están prohibidos de inmiscuirse en asuntos de política interna del país en el cual residen y deben respetar sobre todo la Constitución y las leyes internas del país donde se encuentran destinados. Por otro lado, tenemos dos aspectos muy importantes que es necesario explicar, que es el estatuto interno y el estatuto externo.
El estatuto interno de cada organismo internacional ordena la situación de los funcionarios internacionales respecto del organismo por el cual trabajan o por el cual actúan. En cambio, el estatuto externo regula las relaciones del funcionario internacional con el país sede. Ahí en la presentación podemos ver claramente dos ejemplos, uno de ellos el de las Naciones Unidas y otro, un ejemplo de la Embajada de México en relación con Bolivia. Privilegio e inmunidad de los funcionarios internacionales. Los funcionarios internacionales gozan de una serie de privilegios cuya finalidad es garantizar la independencia de los funcionarios para que puedan ejercer sus funciones que los estados los crearon. Las organizaciones internacionales las han atribuido. En 1970, el gobierno general de los Estados Unidos se adhirió a la Convención sobre el Privilegio e Inmunidad de 1946. De esta manera, facilitó las actividades de los funcionarios internacionales de la Organización Mundial. Los funcionarios públicos internacionales se aproximan en sus niveles superiores a las categorías de los agentes diplomáticos y algunos los igualan, como en el caso de los embajadores de la Comisión de la Unión Europea. Mencionaremos algunos privilegios e inmunidades internacionales. Entre ellas tenemos inmunidad de jurisdicción para los actos practicados en el ejercicio de sus funciones oficiales, extensión del pago de impuestos en materia de sueldo, haberes y bonos. La o el cónyuge no están sujetos a restricciones o controles migratorios. Registros de extranjeros, por ejemplo, se pueden inscribir directamente en el Ministerio de Relaciones Exteriores del país receptor. No están obligados a prestar servicios civil, público, militar. Tienen facilidades para el cambio de moneda. En el caso de crisis internacional, tienen facilidad para su repatriación, evacuación que incluye a su familia. Derecho de importar libre de gravámenes, bienes inmuebles y de uso personal para la primera instalación. Muchos países incluyen la extensión de impuestos para la importación de vehículos para el uso del funcionario. Estos son los privilegios e inmunidades más reconocidos. Además de los privilegios e inmunidades reconocidos, tenemos privilegios de los técnicos o agentes que no son funcionarios. Entre ellos está el secretario general de la ONU. Esas inmunidades son en beneficio de las Naciones Unidas y no en beneficio de la persona. Son para que las organizaciones internacionales puedan cumplir sus funciones. Admisión y exención está en el artículo 3 de la Ley de Servicio Exterior del 15 de febrero de 1993, que es la Junta Evaluadora Calificadora de Méritos y que es el organismo permanente de Servicio de Relaciones Exteriores dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, encargada de calificar y categorizar a todos los funcionarios que integran con el objetivo de formar y observar la aplicación del escalafón diplomático nacional y el escalafón administrativo técnico previos que dicen, ¿no?, que tienen que ser que posean títulos a nivel licenciatura,
imponen provisión nacional, ya que poseen títulos profesionales a nivel licenciatura en el campo de las relaciones internacionales. Otro punto también, que puedan ser admitidos profesionales con título de posgrado y universitario a niveles de primer, secretario, consejero administrativo, consejero u otras, ¿ya? Otro punto es de las mismas maneras, la invitación es directa, también puede ser invitada por el ministro de Relaciones Exteriores, ¿ya? Para el que de Relaciones Exteriores y Culto, ¿ya? Siguiendo el modelo de la ONU y admisión de funcionarios varían de acuerdo a la categoría y especialidad de los cargos vacantes que tienen, ¿no? Para cesar ya no ser público también hay puntos importantes que son puntos que voy a dar a conocer, que sí, que para cesar que ya van a ser integrantes que tienen que ser por jubilación de los 60 años de edad, por destitución o sanción de la ONU, por licencia indefinida y solicitada por el funcionario. Ya son esos puntos muy importantes que a los cuales puedo detallar en este pequeño video. Muchas gracias. Gracias por su atención.